Mi nombre es Roger Valentín Fernández Fortuna, mi nombre completo, y por gracia y misericordia del Señor Jesucristo, soy pastor de la iglesia Ríos de Restauración y de Avivamiento. Nací en la ciudad de San Juan de la Maguana en el año 1973, pero a la edad de 6 años mi familia decide emigrar a la ciudad de Santo Domingo. Mi padre pues conoció a mi madre allá en la ciudad de San Juan. Mi padre era oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, pero mientras realizaba labores de trabajo en la empresa para la cual él trabajó la mayor parte de su vida, fue trasladado pues a San Juan de la Maguana, y es donde él conoce a mi madre. Mi madre muy conocida en el medio cristiano, una mujer extraordinaria de Dios, una adoradora del Señor, como todo el mundo la conoce, la hermana Dulce Fortuna. Y es interesante porque mi madre es la primera mujer cristiana, o más bien la primera cristiana que llega a mi familia, o a toda la familia Fernández. La familia de mi padre pues era una familia muy católica, bien enraizada en lo que era el catolicismo en esos años. Contrario a mi madre, que mi madre viene pues de una familia cristiana. Estamos hablando que los abuelos de mi madre fueron de los primeros creyentes que hubo en nuestro país. Ellos conocieron al Señor en la iglesia metodista, y como ellos vivían en Salcedo, esas primeras misiones que llegaron al país, las que entraron tanto por Montecristi como por Samaná, entonces pues la familia de mi madre, específicamente la familia Guzmán, son de los primeros que reciben el Evangelio de Jesucristo. Y de ahí pues los abuelos de mi madre incluyen a quien era la mamá de mi mamá en los caminos del Señor. Era una familia bastante extensa, eran unos, me parece, 2 hermanos, y todos ellos pues fueron criados en la fe cristiana. Entonces mi madre recibe al Señor de parte de su madre, de manera que yo vengo siendo la 4ª generación de creyentes. De hecho, una experiencia que mi madre cuenta es que cuando mi padre llega con ella, donde su familia, allá a Santiago de los Caballeros, ella va y la presenta, él va y la presenta a ella y dice: mamá, mira, esta es con la persona que yo me voy a casar. Mi abuela habla de ella y le dice: wow, qué mujer más tremenda, extraordinaria mujer, pero qué pena que seas cristiana. Lo que ella quizás no entendía en ese momento era que mi mamá se estaba convirtiendo en una puerta para que toda la familia Fernández viniera a los pies de Jesucristo. Y más tarde pues la familia de mi padre se establece en los Estados Unidos de Norteamérica, donde a través del movimiento de la renovación carismática pues ellos reciben al Señor Jesucristo. Dios se revela a su vida dentro de ese movimiento, y es impresionante porque tan pronto ellos reciben la revelación de Cristo dentro de ese movimiento carismático, pues de una vez se lanzan al ministerio y comienzan a pastorear y edifican iglesias, fundan ministerios. Quiere decir que por un lado yo recibo la fe cristiana por parte de mi madre, pero lo que es el llamado pastoral pues viene de esa familia. Yo diría que la familia Fernández es una familia que Dios escogió como una familia de sacerdotes, como una familia de levitas, para establecer el nombre del Señor en la faz de la tierra. El llamado de nuestro pastor comenzó desde que él era niño. Recuerdo, nunca se me olvida, cuando él tenía apenas 7 años, todos los dramas, cuando estábamos en la escuela dominical,
el papel, el personaje que él retomaba, siempre siendo un niño y aún yo siendo mayor que él, pero él siempre decía que él era el pastor y que ese era el drama, ese era el papel del drama que él iba a hacer. Por eso yo doy testimonio de que el llamado de nuestro pastor vino desde su niñez. Pues sabes, Dios me da la oportunidad de crecer en un hogar de padres cristianos. Cuando la familia de mi padre pues se convierte a Jesucristo, de lo que ellos hacen es venir de los Estados Unidos a nuestro país, y ellos comienzan a hablarle a sus hermanos, a sus tíos acerca de ese encuentro que ellos habían tenido con Cristo. Y pues mi padre, pues fruto del testimonio de ellos, pues también se convierte al Señor. Ahora, yo era un niño que iba a la iglesia acompañado de mi madre. Más bien yo acompañaba a mi mamá a la iglesia, íbamos cada domingo. Recuerdo esos años en la iglesia evangélica dominicana en la ciudad de San Juan de la Maguana, y al señor William de León, todavía recuerdo su nombre, pues fue el primer pastor que tiene nuestra familia. Ahora, cuando mi familia ya emigra a la ciudad de Santo Domingo, pues ahora mi padre se convierte a Jesucristo, y yo recuerdo que en ese tiempo, pues producto de la migración, nosotros pues, o más bien mi mamá decide congregarse o asistir a una congregación que nos quedaba bien cerca, que era la iglesia del Nazareno, que todavía está esa congregación ahí en la urbanización de Tropical. Pues ahí básicamente pues yo crezco dentro de un ambiente cristiano, de padres cristianos, y recuerdo que mi primera experiencia con el Señor Jesucristo pues fue en una ocasión mientras se proyectaba la película Jesús. Yo recuerdo esa vez que Dios tocó en gran manera mi corazón, y yo diría que desde ese día pues algo marcó mi vida, algo marcó mi corazón. Yo creo que ese día el Espíritu Santo de Dios pues me hizo ver lo que era el amor de Dios, y por primera vez me atrevo a decir que yo tengo un toque de Dios. Ahora, crezco en un ambiente cristiano, crezco con padres cristianos, tengo ese toque con el Señor, pero vienen esos años luego, los años difíciles, los años de la adolescencia, y era una época, tú sabes, donde había mucha presión para los creyentes, sobre todo para los jóvenes, y el caso se daba porque la iglesia quizás no tenía el nivel de revelación, de madurez que tiene en este tiempo. Era una iglesia muy cerrada en sí, con mucho legalismo, y la presión para un joven cristiano en ese tiempo pues era bastante fuerte, y prácticamente uno pues vivía, aunque a uno le gustaba quizás la relación con el Señor, pero no le gustaba mucho el ambiente que se vivía en la iglesia, porque era un ambiente donde a uno lo tenían, por lo menos el que veía de afuera pensaban que los cristianos evangélicos eran locos, eran unos bichos raros, y uno, ¿verdad?, como joven tratando de ganar una aceptación con los amigos, pues se encontraba con esta lucha. Y uno, bueno, cuando llegan esos años de adolescencia, que quizás le pasa a muchos jóvenes cristianos en el día de hoy, pues yo creo que todos pasamos por esa experiencia donde somos cristianos de la secreta, y hasta que uno pues quema esa etapa, y uno realmente puede tomar esa decisión ya con una convicción, ya uno siendo más adulto. Mi primera experiencia yo tenía unos 9, 10 años, pero ya a los 18 años yo tengo un encuentro más cercano con el Señor, donde mi fe pues se afianza en la verdad de Dios, y ya pues ya ahí hay una convicción mucho más clara. Ya aún en nuestro propio país pues ya entra otro ambiente cristiano, más bien una nueva visión. La iglesia pues comienza a abrirse un poco más,
comienza una renovación en la misma alabanza, en la misma adoración. Y es impresionante porque esto, aunque me toca a mí, pero podemos decir que en República Dominicana, ya entrando los años 90, comienza a vivirse un avivamiento dentro de la iglesia del Señor. Y yo, aunque puedo decir que el ambiente de hoy día, hay mucha presión, los medios de comunicación, pero me atrevo a decir aún así que a pesar de las ofertas de esta publicidad por las redes sociales, el internet, el acceso a tanta información que contamina la mente y el corazón, pero me atrevo a decir también quizás que para un joven hoy día es mucho más fácil permanecer en el Señor. Hoy día la iglesia pues se ha abierto y vemos estos conciertos cristianos, una música contemporánea que conecta más con la juventud. Antes era como un pandero, una tambora, donde prácticamente las mismas canciones ni siquiera tenían un mensaje, se repetían 2 palabras, se le daba 7 vueltas a la misma canción. Pero hoy día nosotros vemos esta gama de variedad que hay, donde vemos una atracción, donde la misma juventud pues puede conectar con la fe y con el Evangelio de Jesucristo. Por eso te puedo hablar de esas 2 etapas en mi vida. Esa primera etapa en el Señor, la etapa de la niñez. Yo recuerdo que siendo un niño y yendo a la iglesia a la cual nosotros asistíamos en ese tiempo, una de las anécdotas era que yo era una persona que participaba mucho y hablaba mucho, sobre todo en una sección que en esos años pues había en la congregación donde asistíamos, de qué tú aprendiste en la escuela dominical. Y fueron años realmente, esa primera infancia, muy especiales. Creo que desde ese tiempo Dios nos marcó, aunque la adolescencia pues fue difícil, fue un tanto traumática en cierto sentido, pero yo creo que cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, no importa lo que tú tengas que enfrentar en el camino, si Dios ha dado una palabra, si Dios ha puesto sus ojos sobre ti, yo creo que el propósito de Dios pues se va a cumplir en tu vida. Del Señor, entonces cuando termino el bachillerato, pues entro a la universidad y estudio ingeniería electrónica, en el énfasis de las comunicaciones. Recuerdo que esa era la carrera que estudiaba en la universidad, o más bien la carrera que la universidad ofertaba en la universidad que yo estudié. Yo estudié en APEC y Dios pues me permitió realizar mi carrera, termino mis estudios y recuerdo también lo que fue mi primera experiencia laboral. Aunque siendo niño recuerdo que trabajé una vez en una tienda de una amiga de mi madre, pero ya como profesional, pues yo, mi primer empleo, mi primera experiencia de trabajo, precisamente tiene que ver con televisión. Yo trabajé para Radio Televisión Dominicana. Pareciera como que Dios me estaba preparando, conociendo lo que era detrás de las cámaras para vivir quizás lo que hoy día nosotros estamos viviendo, porque parte de lo que nosotros hacemos en el ministerio tiene que ver precisamente con televisión. Ahí duré trabajando durante un tiempo y luego pues trabajo en una empresa ya de telecomunicaciones también, que en ese tiempo operaba bajo el nombre de AT&T Española. Ahí también trabajé por un tiempo y ya entonces cuando termino mis estudios también trabajo en la misma área de las telecomunicaciones y laboré por un espacio de varios años, recuerdo también, en la empresa Turitel también, que se dedicaba al mismo negocio de las telecomunicaciones. Pero ya para final del año 99, pues hasta ese tiempo nosotros estuvimos ejerciendo lo que era nuestra profesión secular
porque en el año 1999, lo recuerdo como ahora 5 de diciembre, soy ordenado como pastor, algo que ya a final de ese año pues Dios venía trabajando en mi corazón, venía Dios poniendo ese fervor, esa pasión por los perdidos, y Dios pues comienza como a desligarme de la vida secular. Dios comienza a hacerme ver como que yo no era parte de lo que yo estaba haciendo. Recuerdo una vez en la empresa donde yo trabajaba en ese tiempo que estaba haciendo un proyecto, y mientras lo hacía yo decía, wow, Dios mío, recuerdo que lo que tenía en la mano lo solté y decía, wow, Dios, pero yo siento como que estoy en el lugar equivocado. Yo creo como que yo no me pertenezco a este lugar ni a esto que estoy haciendo. Yo creo, Dios eterno, que tú tienes un llamado para mi vida. Yo creo, y comencé a ser ahí ministrado con esas palabras acerca del llamado del Señor para mí. Así es que comenzamos a compartir pues esta experiencia en la iglesia donde nos congregábamos para este entonces, y comenzamos a hablar con nuestro pastor. En ese tiempo pues nosotros nos congregamos, mi familia, ¿verdad? Y yo nos congregamos en ese tiempo en la iglesia Buenas Nuevas. Era nuestro pastor, el pastor Pedro Piñeiro, y él comenzó, Dios guiando su vida, por supuesto, a ministrarnos acerca de lo que era el llamado del Señor. Así es que a final del año 99 pues recibimos lo que es el llamado de parte de Dios, y somos enviados a pastorear a final de ese año a una comunidad rural, una comunidad bien especial, que queda bien cerca de esta ciudad. Es la comunidad de Santana, donde grandes milagros Dios comenzó a hacer desde que nosotros aceptamos el llamado a Dios. Y quizás antes de compartir un poquito sobre la experiencia de lo que fue nuestro tiempo pastoreando en el campo, en la comunidad de Santana, es importante también compartir que por un espacio de tiempo Dios permitió que nosotros estuviéramos al frente del ministerio de los jóvenes en la iglesia Buenas Nuevas, y precisamente trabajando con la juventud de la congregación es donde yo conozco a la que hoy día es mi esposa. Por un tiempo incluso ejercimos el ministerio juntos dentro de la congregación, y ejerciendo el ministerio pues es donde nosotros recibimos el llamado al pastorado. Si por algo tengo que darle gracias a Dios, es por la vida de Australia, por la vida de mi esposa, que ha sido una compañera fiel, que en todo momento nos ha apoyado, siempre ha dicho estoy presente, y estuvo conmigo, ¿verdad?, durante ese tiempo de pastorado juvenil, pero también se va conmigo a servir a Dios en el campo. Ahí pues nosotros ejercimos el ministerio desde el año 99, final del 99, hasta el año 2003. Nosotros somos ordenados pues como pastor a final de ese año, y nos establecemos allí, ¿verdad? Viajábamos constantemente 3, 4, 5 veces a la semana, y fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de conocer a Roger en un culto de jóvenes, y justamente con la mitad de un versículo era que teníamos que compartir y conocer a alguien más, y realmente de ahí comenzamos una amistad. Roger era mi mejor amigo antes de entablar un noviazgo como tal, y yo creo que Dios estaba en el asunto. Comenzamos juntos a servirle al Señor en una comunidad que se llama Santana, y Dios a partir de ahí se encargó de todo. Recuerdo que parte de lo que hacía mi novia en ese tiempo, que es hoy día mi esposa, era trabajar con los niños. Dios permitió que se levantara allí incluso hasta un templo para niños. Incluso ya cuando nosotros salíamos del campo de esta primera experiencia, teníamos una matrícula que sobrepasaba los 150 niños. Y cuántos milagros pues nosotros pudimos ver, porque
Dios nos da la experiencia de ver familias restauradas. Dios nos permite sacar jóvenes de la calle, incluso que se insertaran nuevamente en sus estudios. Algunos que ya habían abandonado a la escuela ahora estaban estudiando, otros tomaron su propósito un poco más en serio. Y por otro lado también podíamos ver a Dios haciendo milagros. Cuántos milagros tremendos nosotros pudimos ver allí. Literalmente Dios haciendo sanidades delante de nuestros propios ojos. Hubo incluso 1 o 2 testimonios de personas que ya estaban para morir y prácticamente Dios las levantó nuevamente. Recuerdo una vez una señora bien joven, ella que llegó una noche desesperada, su niña ya estaba en agonía, y recuerdo que ese domingo en la noche cae una gloria de Dios tan poderosa en aquel lugar y se declara una palabra sobre ella: no terminará esta reunión sin que tu hija esté correteando aquí en la iglesia. Y es increíble porque una niña que llega moribunda, entonces estoy yo en medio de la prédica y luego había que estar detrás de ella para que se estuviera tranquila. ¿Cómo llegamos a Santana? En el año 97 fuimos a hacer una obra de caridad, a desparasitar unos niños de una hermana viuda que los niños estaban siendo prácticamente comidos, ¿verdad?, por los parásitos. Y cuando llegamos a esa comunidad, ella nos dijo que no había una iglesia evangélica, y entendimos de parte de Dios que teníamos que sembrar en ese lugar. Compramos una porción de terreno e inmediatamente empezamos, con ayuda de otros hermanos, el hermano César Valentín, a dirigir la construcción de una iglesia que cuando estuvo a nivel de techo, se la mostramos y se la entregamos al pastor de la iglesia donde nos congregábamos. Posteriormente vino una iglesia de Estados Unidos y la techó. Y entonces se designó a Roger en su primer pastorado. Él estaba siendo pastor de jóvenes y se ungió como pastor de la iglesia de Santana. Y yo recuerdo que el día que fuimos, por primera vez, el Espíritu Santo me dijo que iba a estar ahí por 3 años. Y para la gloria de Dios, terminando los 3 años, pues se producía ya el cambio hacia la capital. Y verdaderamente fue un impacto tan grande que se le puso a la calle el nombre de la iglesia Buenas Nuevas, que era la iglesia donde estábamos, y al sector también se le llegó a poner Buenas Nuevas, Buenas Noticias. Llegó Jesucristo al pueblo de Santana. Al nosotros decirle a las personas que a ese barrio le dijeran Buenas Nuevas por uso y costumbre, así hizo la comunidad, le llama Buenas Nuevas al barrio. Inclusive cuando en el parque Enriquillo cogían las guaguas para ir a Santana, voceaban Buenas Nuevas, Buenas Nuevas, Buenas Nuevas. Era lo que voceaban, que decían para que porque esa era la parada donde se quedaban. Y era una forma en que el Dios usa para anunciar que Él tiene buenas noticias. Dios habla a nuestra vida, Dios habla a nuestros corazones y nos dice: ahora tienen que entrar a la siguiente etapa donde ustedes están ya, su tiempo terminó. Y comenzamos a orar, comenzamos a decirle a Dios: Dios, muéstranos tu camino, revélanos tu propósito. Y es ya para el 1 de abril del año 2003 donde nosotros, ya luego de un periodo de oración, recuerdo que mi esposa y yo estuvimos orando un tiempo, pidiéndole a Dios: Dios, guíanos hacia tu perfecta y santa voluntad. Y recuerdo que ya para el 1 de abril de ese año 2003, un año bien difícil que fue para nuestro país, nosotros entonces comenzamos
una célula en nuestro hogar. Será inolvidable aquel día cuando mi hermano, el pastor Roger, me llamó aquel miércoles diciéndome que hoy comenzaba ya lo que era el inicio del ministerio de una manera formal. Yo le dije muy anímicamente, le dije, claro que sí, esta noche me dijo, ya a las 7:30 en mi casa vamos a comenzar. Y sin peros, así mismo, esa misma noche, a las 7:30 de la noche, nos juntamos en la sala de su casa. Era un 5º piso, será una noche inolvidable. Allí estuvimos el hermano Johnny, la hermana Beatriz, Australia, estuvo mi hija Nicole y estuve yo. Así comenzó este ministerio. Gracias a Dios que me dio la honra de ser el primer adorador de este ministerio. Cantamos con la guitarra aquella noche, nunca se me olvida esa gloriosa adoración. Espíritu de Dios llena mi vida. Esa alabanza aquella noche fue algo espectacular, pues Dios se glorificó, los aires fueron liberados, todo lo que había en el entorno daba señales de que Dios iba a hacer cosas grandes a través de ese ministerio. Sí, todo el mundo decía, sí, yo voy, pero nadie llegaba a esta reunión y comenzamos a orar, Señor, pues danos tu estrategia, danos tu revelación, cómo tú quieres aún que invitemos a la gente, porque ya teníamos casi un mes y en ese mes pues muy poca gente llegaba quizás uno, llegaba quizás otro, pero teníamos una promesa de parte del Señor y nosotros pues comenzamos a orar y justamente ya cuando teníamos un mes en la célula, pues la gente comenzó a llegar. Nunca me olvido que de la primera persona que fue a la célula pues es la pastora Marlene Hernández, la cual hoy día pues es nuestra pastora de jóvenes. Fue de las personas que asistió. Ella para ese tiempo no conocía al Señor, pero asistió a aquella célula. Yo digo que desde ese tiempo ya Dios estaba marcándola a ella para el propósito pues que Dios tenía en su vida. Cómo llegué a Río es una experiencia hermosa. Realmente puedo decir que cuando iba a comenzar mis estudios universitarios, llegué a Santo Domingo y a través de mi prima, Gloria Brea, comencé a visitar primeramente la iglesia Buenas Nuevas, de donde vienen mis pastores. Fui a un tiempo de jóvenes con ellos, cuando en ese entonces eran pastores de jóvenes. Luego, por la misma invitación de mi prima Gloria, paso a la célula que los pastores levantaron en su casa. Después de eso transcurrió un tiempo, luego la célula fue movida al colegio de los hermanos Brea y también en ese momento tuve el privilegio de ir, creo que en 2 ocasiones, al colegio de los hermanos Brea. Ahora, ¿cuándo conozco al Señor? ¿Cuándo me convierto realmente? Ya mi profesión de fe pública se hace en la iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento en la 27, cuando ya se inicia como una iglesia. El pastor me llama y me dice trabajar con jóvenes. O sea, yo pensé como, ¿qué está viendo él? Como yo trabajar con jóvenes, o sea, ¿qué tengo yo que puedo trabajar con jóvenes? Y ahí es donde entra la parte donde Dios ve lo que en ti nadie ve. Ahí es donde entra la parte donde Dios escoge un carbón y lo lleva al proceso de que sea oro, pero... Y por espacio de 3 meses, pues nosotros nos seguíamos reuniendo en aquel lugar cada miércoles a las 8 de la noche. Nosotros convertíamos pues nuestra sala en un pequeño salón de reunión, donde allí pues nosotros celebramos en nuestra célula semanal. Luego pues recuerdo que unos hermanos, los hermanos Brea, que son hoy día también pastores, parte del equipo pastoral de nuestra congregación de la iglesia Ríos, ellos pues tienen un centro educativo. En ese tiempo se llamaba
y John Dewey, hoy día es el Centro Cristiano Emmanuel, y ellos pues nos facilitaron 2 aulas, recuerdo. Estamos aquí en Centro Educativo Emmanuel. Vamos a presentarles cómo comenzó Ríos como iglesia. Estamos aquí arriba. En ese salón comenzó los primeros cultos que se hicieron en este lugar. Aquí comenzamos nosotros. Aquí teníamos nosotros el púlpito. Aquí se llevaba la predicación del mensaje. De este lado teníamos la batería, el piano, donde comenzamos siempre fue con Valentina, en la parte de la adoración. Y todo esto también cuando teníamos que hacer alguna proyección lo hacíamos de este lado. Entonces todo este salón se preparaba completamente como está ahora, que se puede dividir. Se puede desarmar todo esto y juntarse todo allá y se hace un gran salón. Esto era algo precioso lo que pasaba todos los domingos aquí. A nivel de la adoración, cómo bajaba la unción, cómo eran tocadas las personas. Comenzamos aquí con vecinos, algunos vecinos, algunos familiares, mis hijos que también estaban con nosotros. Y esto verdaderamente, el Señor estaba con nosotros mientras se llevaba la adoración y el mensaje de parte del pastor. Y recuerdo que ya cuando el verano se estaba cerrando y las clases estaban próximas a comenzar, yo le decía a Dios, Dios eterno, pero mira que ya las clases están a punto de abrirse, ¿verdad? Y las vacaciones están por cerrar. Necesitamos un local. Y era una época difícil porque fue la crisis que visitó nuestro país a raíz y producto de las quiebras de los bancos en ese año. Todas las cosas se habían disparado de precio, pero en medio de las crisis Dios siempre revela y muestra que Él tiene planes, que Él tiene propósitos. Pero en tiempo de crisis pues Dios siempre se glorifica y Dios hace como Él quiere, porque Dios no está sujeto a crisis. Yo recuerdo que yo andaba por las calles buscando locales y veía los precios de alquiler y decía, Dios mío, pero es difícil, Señor. Pero yo tenía una palabra de parte de Dios. Y recuerdo que una vez pues una hermana me dice, comenzando, ¿verdad? En ese tiempo donde estábamos ya en el colegio, recuerdo que una vez una hermana me dice, yo quiero llevarte allí porque yo quiero que una persona que Dios la usa mucho, pues ore a Dios por ti. Y aunque nunca he sido una persona, ¿verdad?, que está así buscando mucho palabras proféticas, pero ese día permitió pues que yo fuera con ella. Y recuerdo que la persona que me estaba ministrando comenzó a hablar de parte de Dios. Y una de las cosas que ella me decía a mí era, y dice Dios, no temas que Él tiene un local para ti, y que la señal del local que Él tiene para ti es que el local va a ser gratis. Y quiero decirle que cuando ella me lo dijo, yo decía, esta mujer está loca, porque en medio de crisis nadie va a dar nada gratis. Pero cuando Dios habla, si algo respalda que Dios habló, es que lo que Dios dice se cumple. Antes de llegar a la decisión del 25 de febrero, ahí tenía mi hermana una farmacia que se llama Farmacia Rivera. Ya ese local estaba vacío porque yo la quitaba. Entonces yo tenía meses ese local cerrado. Y mi hijo, que fue el primero que se convirtió aquí, el primer fruto, me dijo, papi, pero el local del tío Carlito está vacío, ¿por qué no hablas con él? Yo digo verdaderamente, ahí se abrió una puerta, ahí mi cuñado me dijo que sí, que si era para la iglesia, para nosotros, que entráramos y comenzáramos a hacer los asuntos ahí, y que cuando pudiéramos pagar, entonces sí, pero que entráramos sin pagar nada. Entonces aquí, como yo comencé aquí con mi equipo de música, mis instrumentos, tenía amplificación, micrófono, todo eso, y tenía también consola, todo esto lo llevamos a la 27 de febrero. Ahí fue como comenzó la iglesia Ríos, ya literalmente con su nombre, y todo eso se hacía allá, porque el Señor me permitió tener todos esos instrumentos para el servicio de Él, que yo lo tenía antes de convertirme. Y verdaderamente es una bendición de Dios
ese local. La diferencia entre un profeta genuino y falso es que siempre lo que el profeta de Dios hable, diga de parte de Dios, se va a cumplir. Y yo recuerdo, ¿verdad?, cuando un día el hermano Johnny Brea, pastor Johnny Brea, también de la casa, él se me acerca y me dice, ¿sabe? Mi cuñado tiene un local, él lo tiene vacío, y lo único que eso da apariencia es de iglesia. Así es que nosotros oramos, lo presentamos a Dios. Y recuerdo cuando ese sábado en la tarde, pues fuimos a hablar con don Carlos Díaz, cuñado de nuestro hermano Johnny Brea. Y recuerdo que cuando le hablamos, nunca se me olvida esa tarde, porque Johnny le decía a su cuñado, mira Carlos, pero tenemos que ser bien honestos contigo. Nosotros lo vamos a alquilar, pero tienes que entender que nosotros no tenemos dinero. Y él decía, sí, yo entiendo, sí, pero que también es que no podemos hacer compromiso de decirte que para tal época te vamos a pagar. Él decía, no hay ningún problema, pero mira, tú tienes que darnos gracia en esto. Y recuerdo en la palabra de don Carlos siempre, no hay ningún problema, entren cuando quieran y paguen como ustedes puedan, y aún lo que ustedes puedan pagar. Y cuando escuché al dueño de ese primer local, un local que está ubicado ahí en la 27 de febrero, casi esquina de Filló, recordé la palabra profética que Dios me había dado a través de aquella mujer, y yo dije, ciertamente, delante de una palabra que Dios pues me había dado, estoy de frente. Y ahí recuerdo que comenzamos el 4 de octubre oficialmente, ya como iglesia. 4 de octubre nos establecemos en ese lugar. Recuerdo que éramos un grupo como de unas 25 o 30 personas, era la iglesia Río en ese tiempo, y cuando nos sentamos a calcular lo que había que buscar, no teníamos silla, no teníamos sonido, no teníamos nada, pero teníamos y tenemos un Dios grande. Hicimos un presupuesto de 103,000 pesos que no contábamos con ello, pero una vez más Dios abrió las puertas, Dios abrió las ventanas de los cielos, y en 21 días pues pudimos entrar en aquel lugar donde Dios se movió de una manera poderosa y sobrenatural. Si algo yo puedo decir es, Dios es grande, y a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Y puedo decir siempre amén. Mientras la iglesia Ríos inicia en la casa del pastor con una célula, no es el momento todavía en el cual yo me incorporo. Fue un tiempo donde yo servía activamente en un ministerio. En la iglesia que servíamos en ese momento, ya teníamos muchos años sirviendo, y entiendo que ese fue un periodo donde Dios trató a mi vida porque aunque el llamado al pastorado era de mi hermano, yo tenía que tomar decisiones, pero decisiones por convicción y por la obra, y no netamente porque era mi hermano a quien iba a estar dándole el apoyo. Entiendo que esos 3 meses mientras se daba la célula, entonces fue cuando tuve que tomar la decisión de unirme al ministerio y servir conjuntamente con la iglesia Ríos. En ese momento sabía que tenía que dejar ya el ministerio que estaba conformado, podemos decir una banda completa con todas las voces, y aceptar y saber que iba entonces a comenzar a formar de la nada, desde cero. Pero es el momento donde Dios trata mi vida y me dice, todo eso que por mucho tiempo recibiste, ya es tiempo de dar y de multiplicarte en otros. Entonces ya ahí, cuando la iglesia inicia en el colegio John Denui del hermano Johnny Brea, entonces yo me integro a tiempo completo sirviendo al Señor en la parte del ministerio de adoración. Mucha gente me pregunta,
Pastor, ¿y por qué el nombre Iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento? Algunos quizás dicen es un nombre largo, pero es un nombre que está cargado de mucha revelación. Yo recuerdo que en el año 2002, mientras yo estaba en un tiempo de retiro, recuerdo que estaba en ayuno, Dios habló a mi corazón a través de la palabra de Ezequiel capítulo 47. Y 6 o 7 meses antes de nosotros pues dar inicio a la célula, no, diría 9 meses antes de nosotros dar inicio a la célula, recuerdo que Dios me dio esa palabra y fue un mensaje que yo estuve predicando y aunque en ese tiempo lo predicaba y no sabía lo que yo estaba predicando, pero luego pude entender que lo que Dios nos estaba hablando era de un ministerio nuevo que Él estaba poniendo delante de nosotros, y específicamente ese versículo 9, cuando dice que todo lo que entrar en aquel río sanará y vivirá. Pues de ahí entonces viene el nombre de restauración y de avivamiento, y el nombre de la Iglesia Ríos, que habla acerca de los ríos de Dios, que son ríos que sanan, que son ríos que restauran, pero también que son ríos que traen avivamiento, que traen peso de gloria al corazón del hombre. Comenzamos la iglesia formalmente, un pequeño grupo de hermanos, todos con algún ministerio que veníamos, o una palabra ya muy sembrada en el corazón. Teníamos la necesidad de que no teníamos nada. Aún para adquirir nuestro primer piano fue un tema donde nosotros buscamos la forma, porque todavía estábamos recién iniciaditos. El hermano Johnny Brea, recuerdo que buscó un equipo que tenía por ahí guardado y un par de micrófonos, y en ese momento decíamos, bueno, vamos a buscar el que más afine o quien menos desafine para que esto crezca. Fue una bonita experiencia en ese momento, y como de los mismos que estuvimos ahí presentes, mi mamá fue un punto de apoyo bien importante en ese momento, y poquito a poco de nosotros mismos surgió el primer ministerio de adoración. Ya cuando pasamos al templo de la 27 de febrero, es un lugar que creemos que definitivamente fue Dios quien abrió todas las puertas para que nosotros pudiéramos llegar a ese lugar. Ya es una iglesia entonces donde seguimos creciendo en número y también buscando las sillas necesarias para todas las personas que llegaran. Fue un reto que asumimos todos juntos, y mano a mano pudimos lograr satisfacer y suplir todas las necesidades del lugar. Aún a nivel del ministerio de adoración, cada día llegaban personas con talentos que se sumaban y hacían que el ministerio pudiera seguir creciendo. Recuerdo que Oscar es parte de esos talentos que se sumó a los ensayos y a integrarse como ministerio. En ese momento, créanme, que Oscar no cantaba nada, no se lo digan, por favor, pero escuchar a Oscar era orarle al Padre para que Él tuviera control y dominio de todo. Y una medida que hacíamos con Él, ya cuando Él insiste que va a estar cantando en los cultos, era que le apagábamos el micrófono, pero Él no se daba cuenta. Todo esto fue hasta que Él notó y se dio cuenta y dijo, pero díganme, entonces así es que se canta aquí con el micrófono apagado. Y bueno, hoy lo decimos a manera de chiste, sabiendo de que realmente es un don. Fue un don de que en una clase que se impartió en la iglesia de apenas unos 2 días, de ahí salió esa voz, ese precioso don, ese precioso talento que tiene mi amado Oscar Pina.
O sea que ya después de ese momento, Oscar asume el liderazgo del ministerio. Trabajamos juntos muchas cosas, aspectos espirituales y también de crecimiento con parte del equipo, y yo digo que hasta aquí Dios ha sido fiel, hasta aquí Dios ha estado con nosotros, y nada, el Señor nos sigue llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Bueno, mi llegada al ministerio pues fue un poco difícil. Me convertí a la edad de los 16 años y recuerdo que prácticamente no tenía todo el apoyo, digamos, de mi familia en cuanto a eso, en cuanto al ser cristiano. Así que aún estaba en el colegio y prácticamente con lo que yo iba a la iglesia, me movía en transporte público, y prácticamente lo que yo utilizaba para llegar a la iglesia era lo que se me daba para la merienda, ¿verdad? La merienda escolar. Y recuerdo que yo dejaba de merendar para guardar ese dinero para poder ir a la iglesia. Y era tan difícil y tan penoso que cuando yo llegaba a la iglesia me encontraba de repente la iglesia cerrada, porque de repente se canceló el ensayo y quizás le avisaban a todos, pero como yo era el gallo Claudio, digamos, o el que menos talentoso era en aquel entonces, pues no se me tomaba en cuenta para decirme que no había ensayo. Y yo llegaba y recuerdo momentos en los cuales afuera de la iglesia empezaba a llorar, empezaba a amargarme, a culpar gente, empezaba a llamar también desde allí y decía, mira, por favor, pero llorando, decía, bueno, por favor, cuando vuelvan a cancelar algún ensayo, llámame, no me haga eso, que yo vengo con el pasaje contado y cosas así. Pero al final recuerdo que ¿verdad? Pasaron tantas cosas difíciles. Me recuerdo también a veces cantando en algunos cultos y servicios, y cuando estaba cantando pues yo subía la voz lo más alto que pudiera, pero de repente todo el mundo se escuchaba, a pesar de que yo entre los demás que estaban cantando conmigo me escuchaba al lado de ellos, me escuchaba por encima de ellos, pero sin embargo por las bocinas mi voz no salía. Y recuerdo que yo me molestaba y decía, pero Dios mío, ¿será que nadie se da cuenta de que yo no me estoy escuchando? Y eso entonces lo que hacía era que me entristecía más, pero a la vez yo me molestaba con el sonidista, me molestaba con la encargada del ministerio musical, aún con la persona que dirige el ministerio general en sí. Pues yo me molestaba porque yo decía, ¿y qué director es este que oye que yo estoy cantando y ni siquiera me estoy oyendo por los por las bocinas, y ni siquiera manda al sonidista que me suba? Entonces ya yo no sabía ni siquiera a quién culpar, si al sonidista, si a la líder musical o hacia el líder del ministerio en general. Así que nada, eso me fue amargando, pero a la vez también me sirvió pues de formación. Recuerdo que en aquel entonces tenía una debilidad, o digamos una adicción por un juego, el juego de dominó. Y yo empezaba a jugar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana del otro día, siendo ya cristiano, pero era fanático del juego del dominó. Entonces, en un momento determinado de mi vida, Dios empieza a tratar conmigo sobre ¿verdad? El tiempo que yo le dedicaba al dominó y el tiempo que le dedicaba a Dios. Y recuerdo que yo pacté con el Señor y le dije, mira, yo sé que el tiempo que yo le dedico al dominó, yo no te lo dedico a ti, pero si tú me das el talento, yo te prometo que el tiempo que yo le dedico al dominó, yo te lo voy a dedicar a ti. Bueno, la canción que más ministra mi vida o ha ministrado mi vida, pues podría decir que la canción Alaba a Dios de Dani Berríos. Cuando hice mi pacto con el Señor y mi compromiso de dedicarle realmente el tiempo que Dios se merecía de parte de mí, pues en aquel entonces había una persona que yo hoy en día aún admiro mucho, pero ella siempre ministraba con esta canción. Y recuerdo que cada vez que ella iba a subir al altar a cantar y a ministrar con este tema, pues inmediatamente mi corazón se regocijaba, ¿verdad? Y se alegraba. Así que siempre que la veía a ella, tanto ella, ¿verdad? Por su forma en la que ella la interpretaba, como la letra en sí de esta canción, siempre ministró mi corazón y mi vida. Y fueron de fortaleza y de soporte en muchos momentos de dificultad. Recuerdo que la canción es Alaba a Dios de Dani Berríos, que dice, Dios no rechaza oración, oración es alimento.
Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, que tu alabanza le escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y recuerdo que esta canción y este tema, así como dice, que no importa la circunstancia, el momento o la situación, por encima de todas esas vivencias, experiencias, por encima de todo eso, alabar al Señor. Y poder decir aún, como dijo Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la manada, Dios es fiel, siempre permanece fiel. Recuerdo que a los pocos meses, o prácticamente el primer domingo que nosotros tuvimos la primera reunión en el colegio, pues nosotros descubrimos que mi esposa estaba embarazada de quien hoy día es nuestro primer hijo, Roger David. Y justamente 16 de febrero del año 2004, un año exactamente después de habernos despedido de la iglesia de la comunidad de Santana, pues Dios nos da la gracia y el favor de ver a nuestro primer hijo nacer, que trajo tanta alegría y tanta felicidad a nuestros corazones. Y posteriormente pues nacieron nuestros otros hijos, nació Héctor Eduardo, nació Fernando José, que han sido de gran bendición y de alegría y de gozo para nuestras vidas. Repartir mi tiempo es toda una misión. Realmente soy madre de tres varones, y para mí ellos son especiales. Cada uno demanda de su tiempo, y aun cuando está el ministerio, las asesorías que hago, Roger como esposo, yo tengo una familia extendida, entonces tengo que explicarle a mis hijos que ellos me tienen la mayor parte del tiempo, que los hijos espirituales, a veces Héctor Eduardo me dice: mami, pero ¿por qué que tú tienes que saludar tanta gente al final del culto? Yo le digo: mi hijo, tú me tienes toda la semana, y ellos a veces nada más me tienen los domingos. Entonces, el hacerlo a ellos conscientes de que esto es un llamado, de que el Señor nos ha bendecido y de que tenemos que estar agradecidos, yo creo que hace que ellos sean un poquito más conscientes de que su mamá hay que compartirla. Igual yo aprovecho cada minuto del tiempo que puedo, que tengo. Si me voy a un salón, a veces como, a veces lavo el carro al mismo tiempo que hago todo lo demás. Para mí cada minuto cuenta y trato de entregarme. Si estoy en un lugar, estoy en un lugar. Ya luego paso al próximo capítulo, al próximo episodio, y ahí también me entrego. Creo que Dios me ha ayudado a repartirlo. Aún queda mucho más que optimizar, que eficientizar del tiempo, pero hasta aquí el Señor nos ayuda. Ahora, en el año 2009, Dios comienza a poner en nuestro corazón la necesidad de nosotros movilizarnos hacia un nuevo local. Fue una experiencia muy especial, porque dentro de la misma pasamos momentos bien difíciles. Cuando nosotros salimos a buscar local, nosotros
teníamos una idea en cuanto a precio, en cuanto a lugar, y fue un proceso que nos tomó a nosotros casi un año. Mucha oración, mucho caminar en la ciudad, mucho ir a muchos lugares, pero nunca nos sentíamos decir, bueno, este es el local que Dios tiene para nosotros. Y yo recuerdo que en ese año 2009, visitando pues la iglesia de un pastor gran amigo, el pastor Elvisa, pues nosotros fuimos a una actividad ya en la congregación que pastorea en Santiago de los Caballeros, y recuerdo que allá nosotros recibimos una palabra de Dios de parte del pastor Tim Story, un pastor que estaba de visita en el país, y yo nunca me voy a olvidar de esa palabra que Dios trajo a nuestras vidas, donde Él nos decía: la bendición de ustedes está justo al doblar de la esquina. Y yo recuerdo que eso fue en octubre del año 2009, y yo me puse tan contento porque yo le decía a mi esposa Australia: amor, oye eso, la bendición de nosotros está al doblar de la esquina. Significa que esa bendición viene pronto, significa que Dios está a punto de hacer el milagro. Y nosotros pues arreciamos la búsqueda. Yo recuerdo que cada vez yo decía: en este mes nos vamos, en este mes Dios abre la puerta. Y nosotros caminábamos, recuerdo el área de ahí, de la Luperón, porque estábamos muy interesados en un almacén, en una nave. Sin embargo, después de varios meses de búsqueda y, por así decirlo, de fracasos, una hermana de nuestra congregación, la hermana María Elena, pues pasó un día por aquí y ella vio el local, y recuerdo que yo estaba fuera del país en ese tiempo, y me escribió un correo donde ella me decía: pastor, yo creo que ya el local Dios nos lo dio. Y recuerdo que usó estas palabras: cerquita de la iglesia, prácticamente doblando la esquina. Y nuevamente recordé esa palabra profética que Dios había traído a nuestro corazón, y decía: ese es entonces el local que Dios tiene para nosotros. Recuerdo que eso fue 19 de abril del año 2010. Cerramos el contrato el 1 de mayo y pasamos realmente durante esos 30 días momentos bien difíciles, porque había una situación, segundo piso, la cantidad de gente que podían congregarse en este local, y tuvimos que hacer estudios, tuvimos que hacer pruebas, pero cuando Dios da una palabra, nosotros podemos tener la convicción que si Dios señaló un lugar para hacerse casa y glorificar su nombre, pues todas las puertas se van a abrir. Y recuerdo que arrancamos los trabajos los primeros días de junio. Este local pues era un almacén, estaba bastante deteriorado. El presupuesto fue 40 veces mayor que el presupuesto del primero, pero Dios nos abrió la puerta, Dios puso la gracia, Dios puso el favor en medio nuestro, y en 33 días pudimos hacer la obra, y entonces nos mudamos. ¿Qué decir de esta etapa? ¿Qué decir de esta experiencia ministerial? Poder decir que Dios ha sido bueno, poder decir que Dios ha estado en medio nuestro, que su favor, que su misericordia, que su gracia se ha perfeccionado en nuestras vidas. A partir del año 2014, pues nosotros comenzamos nuevamente nuestra segunda reunión, nuestro segundo culto de domingo, y también ha sido una experiencia maravillosa, mucha gente siendo salva. Yo creo que la promesa, que la palabra que Dios nos dio, se está cumpliendo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Simplemente decir: por pura gracia. El apóstol Pablo escribió y dijo: por gracia de Dios yo soy lo que soy. Yo creo que si el Señor en tiempos difíciles nos ha permitido
seguir adelante y ya este año 2015 pues cumplir 12 años de ministerio, pues podemos decir que Dios ha sido bueno, podemos decir que Dios ha sido fiel. No podemos decir que hemos logrado porque hemos orado, porque hemos hecho esto, porque hemos hecho aquello. Yo creo que nosotros podemos decir, si hemos llegado aquí, hasta este lugar, ha sido por la gracia del Señor. Ha sido porque Dios ha sido bueno. Ha sido porque Dios ha sido grande. Ha sido porque Dios ha sido maravilloso en medio de nosotros. Bendiciones. Hoy tengo el privilegio, como miembro de la Iglesia Ríos, de conversar, compartir con ustedes lo que fue mi experiencia a la llegada a aquel lugar. Recuerdo que una ex compañera de trabajo me invitó y la primera noche que asistí fue el 19 de noviembre, miércoles, y allá tuve el placer de conocer al pastor. Era bien pequeño el templo y eran pocos los hermanos, pero había un amor, una entrega, una pasión que realmente me cautivó. Claro está, sé que en los planes de Dios no estaba quizás el que yo llegara a sus pies en la manera que llegué, porque todo esto fue producto primero de la separación y luego pues del divorcio que tuve, teniendo los hijos muy pequeños, muchas situaciones muy difíciles pues me visitaron en ese momento, pero todo obra para bien, como dice la palabra, para los que aman al Señor y conforme a su propósito son llamados. Porque si bien es cierto que me vi sola, me vi abandonada, me vi burlada y destrozada, pero ese fue el momento que Dios utilizó para que yo le conociera, para que me diera cuenta que nunca estuve sola, que Él siempre estuvo conmigo y que todos mis logros, todos mis éxitos, aunque yo siempre le di la espalda, Él siempre estuvo ahí. Llevé mis hijos pequeños a la iglesia. Recuerdo que cuando hacían vigilia, el forro del piano de Valentina no solo hacía esa función, sino que también era el cubrecolchón de Giancarlo, porque mis hijos estaban bien pequeños. Y son de las anécdotas así que puedo pues mencionar. Recuerdo que entonces el domingo siguiente los llevé a ellos, se sorprendieron porque la forma en cómo se adoraba y se desarrollaba el culto, y ellos estaban muy pequeños, en un momento como que se asustaron, pero posteriormente le cogieron una pasión a lo que fue la escuela dominical y pude ver a Dios obrar en cada uno de ellos. Y para muestra de esto que hoy tenemos pues mis hijos ya bien grandecitos y cada uno pues desarrollando una labor ministerial en el templo. De igual manera, recuerdo que cuando se hizo la primera jornada de una vida con propósito, en la casa se hizo una célula de niños y en esta pues inició Dewin Novas a participar con nosotros, y gloria a Dios que hoy está todo un hombre hecho y derecho, es parte del ministerio de adoración, y eso es un fruto que ahí tenemos para la gloria y para la honra de Dios. Mira, para mí uno de los regalos más grande, yo te puedo decir, mi mayor regalo es la familia. Yo creo que la familia es un don de Dios. Siempre enseñamos, la familia fue la primera institución que Dios creó, pero yo me atrevo a decir que el primer regalo que Dios nos dio fue la familia. El primer regalo que Dios le dio al hombre fue una esposa, y Dios le dijo al hombre, crece, multiplica y llena la faz de la tierra. Para mí la familia, fuera de lo que es mi relación con Dios, y ha sido algo que yo siempre lo he tenido presente, Dios, mi familia, mi esposa ha sido alguien especial para mí que siempre ha estado al lado mío. Ha estado conmigo en los momentos buenos, en los momentos difíciles, porque a veces existe la idea que el ministerio todo es rosa, que todo es pétalo, pero también hay momentos espinosos,
Y qué bueno que la persona que siempre ha estado a mi lado ha sido mi esposa. Y el respaldo de Dios también a través de mis hijos. Para mí mis hijos son los tres especiales. Y yo decía al principio que yo crecí en una familia, ¿verdad?, donde estaba en contacto con pastores, tengo tíos pastores, veía el caminar de ellos, aprendía de lo bueno de ellos, pero también aprendí de sus errores. Y una de las cosas que yo propuse en mi corazón, y la he propuesto, es que nunca quiero permitir que el ministerio me robe la familia, me robe esos momentos con mis hijos. Por eso regularmente lo que uno ve es que una persona rompe un compromiso con sus hijos para atender otro compromiso. Yo he aprendido a hacer lo contrario, yo he aprendido a romper compromisos porque yo tengo un compromiso con mis hijos. Y cada día pues trato de tener ese tiempo con ellos. A veces en la casa pues mi esposa dice, yo no tengo 3 hijos varones, yo tengo 4 hijos varones porque me pongo al nivel de ellos, juego como ellos, juego con ellos, trato de hacer lo que a ellos les gusta. Yo, por ejemplo, en mi pasatiempo y una de mis diversiones preferidas era el béisbol. Sin embargo, hoy día mis hijos son amantes al fútbol y prácticamente ellos han cambiado mi gusto. Ahora yo he tenido que aprender de fútbol, he tenido que hablar con ellos de fútbol. Estoy tratando de quemar la etapa de ellos juntamente con ellos. Y si hay algo que nunca quisiera perder, es el regalo de la familia, el regalo de mi esposa, el regalo de mis hijos y aún el regalo de mi familia extendida. Yo tengo que darle gracias a Dios por la vida de mi padre, que aunque en el año 2006 se nos fue a la presencia del Señor, pero fue un hombre que supo sembrar en nuestro corazón. Yo tengo que testificar que la primera ofrenda para la compra de sillas, yo la recibí de mi padre. Nunca se me olvida cuando mi padre entregó una cantidad de dinero y con esa ofrenda que él me dio, pues nosotros compramos 25 sillas, que era la que nosotros usábamos cuando éramos una célula. Creo que hay algunas que todavía pues están por ahí y siempre que veo una de esas sillas, siempre he dicho, guárdenme aunque sea una, porque siempre quiero tener presente de dónde Dios nos llamó, cómo Dios nos escogió. Por eso yo le doy gracias a Dios también por esa familia extendida, por la vida de mi padre, por la vida de mi madre, una mujer extraordinaria de Dios, una mujer que siempre veló por nosotros, ha sido una madre ejemplar, una madre espiritual, y tengo que darle gracias a Dios por ella, por mis hermanos que también me han apoyado en el ministerio, aún por mis suegros también que han estado allí. Quiere decir que si yo he sido bendecido en un área, es en el área de familia. Nunca hemos tenido una dificultad familiar, nunca puedo decir que ha habido un conflicto entre hermanos. Somos 4 hermanos, nos llevamos como hermanos, nos tratamos como hermanos. Tengo 2 hermanos varones y una hermana que es una ministra también del Señor, de la iglesia. Quiere decir que he sido como la iglesia de Corinto, enriquecida en todos los dones del Señor. ¿Cómo llegué a Río? Recuerdo como el día de hoy que mi cuñada me dice, yo quiero que tú prediques en mi iglesia. Yo no sabía y desconocía de la iglesia Ríos. Pues una vez ella me invitó a predicar a la iglesia y me sorprendí porque de una vez el pastor aceptó mi predicación y ministré la palabra del Señor. Cuando llegué en aquel lugar, pues volví al lugar donde yo estaba. Pero acontecieron unas cuantas cosas, como fuimos heridos, fuimos muy maltratados en ciertos lugares, a tal punto de que mi esposa lloraba en los altares, lloraba en las iglesias,
porque ella no podía entender cómo podía uno ser tan maltratado en las iglesias. Y llega un momento donde ella me dice, la cuñada mía me dice, yo quiero que ustedes vayan a mi iglesia, me encanta, la iglesia mía es buena. Y yo le dije, pues vamos a ir. Pues ya yo no estaba en la iglesia donde me congregaba y no quería congregarme porque no quería seguir siendo lastimado. Mi esposa había sido herida. Cuando llegamos a Río, lo primero que recibimos en Río fue un abrazo. Al recibir los abrazos de la iglesia Río, pues entonces yo le dije a mi esposa, este es el lugar que tenemos que estar, porque recuerdo que mi esposa me dijo, si seguimos siendo lastimados como hemos sido lastimados, pues mejor ir al mundo. Y dije, no, vamos a probar con esta iglesia, a ver. Cuando llegamos a aquel lugar recibimos abrazos, recibimos cariño de la iglesia. Y recuerdo yo que llegando a aquel lugar, yo dije, bueno, yo me voy a sentar aquí, yo prediqué aquí, pues yo me voy a someter a este lugar. Y después del tiempo, el pastor se acercó a mí y yo hablé con él. Empezó a darme la oportunidad de ministrar. Empezó a darme la oportunidad que un hombre de Dios pues se merecía, y él vio en mí algo que tal vez muchos no habían visto. Me impresionó por su amor, cómo me escuchaba. Nunca vi una palabra desordenada de él, nunca lastimó a nadie. Siempre veía cómo trataba a las personas y yo me quedaba sorprendido porque nunca lo he visto hablarle mal a nadie. Dije, wow, esta es la persona que yo quiero. Recuerdo yo que yo decía, Señor, pero ¿por qué es que la gente no permanece en la iglesia? Y me dijo el Señor, lo que pasa es que mucha gente anda buscando pastores, lo que necesitan son padres. Y cuando llegué a Río verdaderamente encontré un padre, un hombre que verdaderamente ama las almas, respeta los ministerios, valora, da oportunidad. Y me siento como en mi casa. Empecé a Río en la 27 de febrero. Cuando llegué a aquel lugar, vi como esta iglesia, el Espíritu de Dios se movía de una manera manifestosa y poderosa. Vi la gente recibir a Dios de una manera poderosa, vi la llenura del Espíritu. Vi este gran hombre de Dios, como Dios lo usaba enormemente, aún en su juventud. Padre, un hombre joven, todavía lo es. Vi como este hombre con tanto amor, su esposa tan cariñosa, tan respetuosa. Pues vi tanto amor en ellos. Le dije a mi esposa, pues esta es la iglesia donde nos vamos a quedar. Y ahí me he quedado con mi familia, empezamos ahí en la 27 de febrero. De la 27 de febrero venimos aquí a la Rómulo Betancourt y he visto el crecimiento grande que Dios ha venido estableciendo en la iglesia. Y veo cómo la gente se sigue añadiendo, veo las promesas de Dios en la iglesia. Vine como evangelista. Este hombre de Dios vio la visión y Dios me dio el privilegio de que me ungiera a mí y a mi esposa como pastores. Yo creo que uno de los privilegios más grandes que yo he tenido en mi vida. Recuerdo que él me dice, ministro, ¿qué tú crees te unjo? Y yo dije, pastor, yo no sé dónde yo voy a ir, yo no sé dónde Dios me va a llevar, pero el privilegio más grande que usted me daría es que sea usted el que me unja como pastor, no otra gente que no haya visto mi crecimiento. Y en verdad le doy gracias a Dios porque es un gran hombre de Dios. Nunca en lo que tengo ministrando y todo lo que tengo pasando y caminando con él en el ministerio, nunca he visto que ha hablado de un hombre de Dios, nunca he visto que ha señalado a nadie, nunca he visto que ha culpado a nadie. Y creo que como hombre de Dios, este es el mayor ejemplo que yo he podido seguir. Siempre he dicho... Sabe que aunque el ministerio ciertamente es muy absorbente, pero algo que Dios me ha enseñado es a valorar lo que es el tiempo. Yo hablaba de la familia, pero también hablo de lo que es el tiempo, porque sin tiempo no habría familia. Por eso yo creo que uno de los regalos más valiosos, el regalo más valioso que Dios nos da a nosotros en esta vida es el tiempo. Y siempre tratamos de aprovechar, de sacar al máximo el valor de nuestro tiempo, el tiempo para estar en la presencia de Dios, el tiempo para estudiar, el tiempo aún para uno dárselo a la familia, pero también tiempo para dárselo a sí mismo. Una de las disciplinas que he tratado siempre de llevar es de leer diariamente, leer la palabra de Dios, meditar en ella, sentarme. Y yo deleito, por ejemplo, en las mañanas, irme, por ejemplo, al patio de mi casa y allí sentarme y deleitarme en lo que Dios me habla. Muchas veces uno en el ministerio pastoral cae en una rutina donde
Prácticamente he visto gente que abre siempre la Biblia para preparar un mensaje. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero hoy día que tú me hables. Yo quiero comer maná del cielo, yo quiero comer pan del cielo, no porque tengo que ir a predicar la semana que viene o el domingo que viene o en la reunión del miércoles. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú hables para mi vida, que tú me dices. Y hacer a diario esa disciplina, hacer de la oración una disciplina, esos tiempos, las madrugadas, creo que son los que sostienen nuestro ministerio, y más que nuestro ministerio, nuestra vida personal. Para mí el valor de Jesucristo, mi relación con el Señor, eso está por encima de todo, por encima de ministerio, por encima de familia. Jesucristo tiene mi más alto valor, está en la persona de Jesucristo. Mi deseo es vivir como Él, ser como Él, vivir para Él. Si hay algo que quisiera, es que mientras fuerza Dios me permita tener en la tierra, es hablar y presentar a Jesucristo. Una vez aprendí del gran reformador Martín Lutero. Lutero dicen que todos sus mensajes él lo terminaba en la cruz de Cristo. Y yo todavía he tratado de llevar esa línea aún cuando predico, que Cristo sea el centro de la predicación, que Cristo esté en la predicación. Por eso no hay mensaje que termine sin hacer siempre esa invitación a conocer a Jesucristo. Y es lo que trato de siempre pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame a tener ese tiempo en tu divina presencia. Y yo creo que cuando uno valora el tiempo, pues uno puede hacer muchas cosas. Dios también me dio la bendición pues de escribir un libro, el libro Corazón Quebrantado. En el año 2008 pues pudimos escribir ese libro. Tengo otro ya prácticamente listo, todavía no lo he publicado porque cuando hicimos aquel proyecto de ese primer libro pues nos tomó mucho tiempo y claro, las ministeriales no tenían la demanda de ahora. Pero tengo pues mucho más demanda, pero para mí escribir ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Fue un libro que hicimos con una casa internacional, con Casa Creación. Hemos recibido cartas de España, de los Estados Unidos, de islas del Caribe, sobre todo de cárceles. Yo recuerdo que en el año 2011 pues la cárcel de Rafey decidió tomar este material para rehabilitar los presos. Incluso ellos hicieron el curso, hicieron una graduación, nos invitaron, estuvimos allí presentes. Quiere decir que este libro pues Dios lo ha usado para restaurar mucha gente y espero también que el próximo material pues Dios lo use para restaurar a otros. Y es un material cristocéntrico. Como decíamos ahorita, para mí la persona de Jesucristo tiene un valor impresionante. Yo no puedo sacar a Cristo ni de la reunión ni de los cultos. Cristo tiene que ser el centro. Y yo creo que cuando el hombre se vuelve a Dios, si algo va a hacer es que va a valorar a la persona de Jesucristo. De hecho, la Biblia dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso no se puede tener relación con Dios sin tener un encuentro con Cristo. Yo en lo personal, ¿cómo veo a Dios? Yo veo a Dios como mi Padre. Hay gente que lo ve como Jehová, hay gente que lo ve como el Shaddai. Cuando a mí se me pregunta, ¿qué es Dios para ti? Dios es mi papá. Yo por gracia puedo decir que soy hijo de Dios y me lleno la boca. Yo ni siquiera, cuando se me preguntan ¿cuál religión tú eres? No, yo soy un hombre de fe. Mi inclinación de fe es hacia Cristo, quien me ha hecho hijo de Dios. Entonces para mí Dios es mi Padre y Jesucristo fue aquel que dio su sangre para que yo pudiera gozar y recibir este derecho. Por eso
si hay alguien que quiere acercarse a Dios, tiene que entender que no lo va a hacer a través de una religión. El único camino se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La cruz es el puente entre Dios y el hombre. Por eso, si tú que me estás escuchando a través de este medio puedes o quieres tener un encuentro con Dios, tú necesitas a Jesucristo. Él es la única respuesta que tu alma necesita. No se trata de una religión, se trata de una relación personal con Él. Sabe que cuando la primera vez que me hablaron del Señor, yo recuerdo que en esos años, ¿verdad?, donde la iglesia todavía no había alcanzado quizás la madurez ni la revelación de hoy día, pero siempre se presentaba a Dios a veces como ese Señor malhumorado que estaba en el cielo, desobándose la barba, esperando que uno de sus hijos peque. Y se hablaba mucho del infierno, y tú sabes algo, si haces algo malo, Satanás te va a destruir. Y tengo que confesarte y tengo que testificar que ciertamente si algo cambió mi vida fue la cruz de Jesucristo. El hecho de yo entender, de saber que Dios me ama, que Él me ama tal y como soy. La Biblia dice que aunque Él aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Y aún en esos años difíciles que yo le decía a Dios: Dios, yo quisiera agradarte, Dios, yo quisiera, pero realmente no puedo. Dios me hizo ver y entender que no iba a depender de mi fuerza, que lo que Él estaba buscando era mi corazón. Mucha gente quiere acercarse a Dios y dice: sí, yo quiero buscar a Dios, pero es que yo tengo muchos problemas. Y ¿sabe algo? La Biblia dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. En tu fuerza tú no vas a poder solucionar esos problemas. En tus fuerzas tú no vas a poder poner en orden que tú quisieras tener en tu vida. Pero cuando Cristo llega al corazón del hombre, pues lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahora no vas a ver a Dios como alguien distante, sino que vas a ver a Dios como tu Padre, que te ama y que te dice: tú eres importante, tú eres especial para mí. Por eso yo quisiera terminar este corto haciendo esta oración contigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por todos aquellos que en este momento nos pueden seguir. Yo te pido, Jesús, que tú perdones sus pecados, que aquellos que en este momento reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, puedan recibir el perdón de sus pecados. Señor, que si en esta hora ellos deciden conocerte, ellos puedan decir a partir de hoy: Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida, y yo me arrepiento de mi vida pasada, porque desde hoy te voy a seguir por toda la eternidad. Gracias, Padre, por Jesucristo y el perdón de mis pecados en su sangre. Amén. Si tú has repetido aún la parte final de esta oración, pues yo quiero decirte que tú has nacido de nuevo. Quiero decirte que Jesucristo, a partir de hoy, es tu único y suficiente Señor y Salvador. Que simplemente pues tú tienes que acercarte a Él en oración a través de la Biblia. Y si no tienes congregación, pues puedes contactarnos a través de esta website, a través de los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Y tú puedes así fortalecer esa decisión que hoy tú has tomado y hacer que tu relación con Dios pues sea fuerte. Así es que yo te bendigo en este día y quiero que la gracia de Dios
repose sobre ti. Muchas gracias por haber escuchado estas palabras y conocer un poco de lo que Dios hace en la vida de una persona. Quizás has escuchado parte de nuestra historia, pero ahora tú puedes escribir la tuya. Y esa historia, la mejor manera de escribirla es cuando uno pone su vida en las manos del Señor y dejar y permitir que sea Él quien escriba los capítulos que tiene reservado para ti. Así es que el Señor te bendiga.